tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Estás escuchando el 1040 de AM, también nos puedes escuchar a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde en unos minutitos más estaremos ya conectados. Bueno, ya estamos conectados a través del chat para todos tus comentarios, preguntas y participaciones. También tenemos otros medios de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20. Y para quienes nos están escuchando desde Austin, Texas, puedes marcarnos a el 512-215-4909, es una línea directa. Bueno, ya sabes, también tenemos el Twitter, @desde tu mirada, y nuestro correo electrónico desde tu mirada, @radiomujer.com.mx. Aquí estamos tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para continuar con el tema de relaciones prohibidas entre primos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Y bueno, retomando el tema que iniciamos el día de ayer, hablábamos acerca de como el riesgo que hay, no en la relación en sí, en específico, sino en todo lo que sustenta, todo lo que está atrás de esto y hace posible que las relaciones, incluyendo las amorosas, las de amor erótico, queden estancadas dentro de la familia. No significa que si ponemos una prohibición de dientes para afuera, eso, es decir, que simplemente no suceda, que simplemente no se dé el casamiento, por ejemplo, entonces hemos resuelto el problema. Más bien, cuando ya vemos que este tipo de situaciones ocurren, nos dan aviso, nos dan luz de que de fondo ha transcurrido toda una trama de ausencia de límites ambiguos y que va facilitando relaciones incestuosas o relaciones perversas de una u otra forma. Pero esto queda normalmente como algo no tocado, como un tema no tocado en general. Es cierto que el incesto como tal es tabú, es cierto que quizás la mayoría de las personas estaría de acuerdo, quizás con menos o más argumentos, pero creo que la mayoría de las personas coincidiría en que no es algo muy productivo o muy saludable el relacionarse amorosamente en el sentido erótico con un hermano o con uno de los padres, ¿no? Pero con los primos entra una cierta confusión y quizás va de la mano de esto que comentaba yo el día de ayer, ¿no? Se trata de lanzar el deseo lo más lejos posible ante la angustia del incesto en sí mismo. Y hay ocasiones en que lo más lejos que llegó la pelotita fue a la siguiente familia, ¿no? A la familia de la hermana o del hermano de la mamá o el papá, y se queda nada más en los primos a final de cuentas. Entonces, de alguna forma, colocado ahí, se siente como un lugar seguro, pero a final de cuentas esta estructura pues retorcida de alguna forma que lo sustenta, va a dar lugar a otro tipo de conflictos que en su mayoría se van a ir sufriendo, se van a ir padeciendo como si fuesen conflictos de pareja, ¿no? Sí, y es bastante interesante, Gabriela, pensar lo que nos habíamos quedado diciendo el día de ayer, ¿no? Cómo se va hablando de que el amor lo puede todo y que el amor se va manifestando en todos los lugares, y esto se puede llegar a tomar como excusa para, digamos, fomentar o para permitir ciertas relaciones dentro de la familia, y eso realmente va siendo un clima bastante complicado dentro de casa, porque estamos quedándonos, digamos, como a merced de nuestra pulsión cuando decimos ese tipo de cosas. Fíjese cómo todos nosotros
tenemos que hacer un sacrificio, un cierto sacrificio, y más bien podríamos decir una grande lista de sacrificios, ¿no? Una gran lista de sacrificios para poder humanizarnos, para poder insertarnos en la cultura. Estas prohibiciones ya las hemos hablado muchas veces. Por un lado, yo creo que lo primero que nos puede venir a la cabeza es dónde depositamos nuestras heces, ¿no? Dónde depositamos nuestras excreciones. Fíjese cómo, algo tan natural, algo que podríamos decir, bueno, pues todos orinamos, ¿no? Todos orinamos y orinamos más de una vez al día. ¿Por qué está prohibido orinar en la vía pública? ¿No? Bueno, pues imagínese que todos orináramos en la vía pública para empezar. Es una cuestión de higiene, es una cuestión de compostura y de moral. ¿Por qué? Porque no podemos andar agitando nuestros genitales a la mitad de la calle de alguna manera impune. Y uno, si se sigue preguntando, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque eso es un comportamiento que apunta más hacia la parte animal de nuestra persona. Es darle rienda suelta a estos impulsos. De la misma manera, podemos ver cómo hay ciertos comportamientos destructivos que son esta misma indulgencia a nuestra pulsión. La obesidad puede ser una de estas, ¿no? En alguna forma este acercamiento a la obesidad. ¿Por qué? Porque simplemente no nos ponemos un alto en nuestra satisfacción, porque no podemos domeñar esta parte de nuestra personalidad. Y también, evidentemente, que la obesidad va a girar en un montón de aspectos. No podríamos reducirlo solamente a la cuestión de la voluntad, evidentemente, pero en muchos casos nos vamos a dar cuenta de que justamente eso es lo que pasa. Decimos, prefiero engordar, prefiero estar más en riesgo de contraer ciertas enfermedades que privarme del gusto de estar ingiriendo estos alimentos sin una medida, sin control. Y esto, una vez más, ¿no? Podríamos ver realmente muchísimos de estos ejemplos en cómo el que nosotros podamos censurar parte de nuestros impulsos, el que nosotros podamos desarrollar una vía más factible dentro de la civilización para lidiar con estos impulsos, para poderlos desfogar, pero de una manera constructiva, nos va dando este comportamiento humano, nos va estructurando mentalmente, nos da la oportunidad de pensar a futuro, de no estar en angustia, de no destruirnos entre nosotros. Y tal vez suene que se escaló demasiado, porque bueno, pues, pero ¿qué tiene, hombre? Si uno tiene una relación con un primo, no es, como lo dijimos ayer, el hecho de tener solamente la relación. El hecho es todo lo que viene atrás de la falta de prohibición y estructuramiento que puede verse a través de permitir este tipo de uniones. ¿Sí ve? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque no se alcanza a lanzar, como ya lo dijo Gabriel, el deseo más lejos que hacia la otra casa. ¿Por qué? Porque las personas que están a nuestro alrededor no fueron para ponernos un alto y proporcionarnos alternativas. Ahí es en donde realmente estaría el problema. Vamos a seguir hablando de esto el día de hoy, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de las relaciones prohibidas entre primos y recuerda, tenemos ya el chat abierto y todos los medios de comunicación para que nos puedas hacer todos tus comentarios acerca del tema y quizás compartirnos alguna experiencia que hayas conocido. Y bueno, a todo esto, ¿por qué entonces, qué tiene de complicado el hecho de que el deseo se pueda lanzar tan cortito, que no pueda ir mucho más allá? Bueno, tiene muchas más implicaciones además de la elección de pareja. ¿Por qué? Porque nosotros vamos haciendo todo este movimiento de represión y de prohibición de algunas cosas que en sí mismo no tienen sentido sino para nosotros, porque en la naturaleza, bueno, pues no, es algo antinatural, ¿no? Todas estas prohibiciones que nos hacemos, tú decías acerca de los excrementos, José Luis, pues aguantarse no tiene ningún fin naturalmente necesario o sano, ¿no? Quizás incluso hasta puede llegar a producir algún tipo de malestar en el cuerpo.
sino que en la naturaleza es pues todo como va, ¿no? Y si nos podemos reproducir, pues mejor, entre más nos podemos reproducir y con más personas, porque así hay más variedad y se asegura mucho mejor la supervivencia de la especie, ¿no? No hay estas cosas de fidelidad, de cuestiones que únicamente, de pudor, de asco, estas cuestiones únicamente hacen sentido en nuestra cabeza y es gracias a estas limitantes, a esta censura y a esta represión básica a la que nos sometemos. Pero ¿cuál es el sentido de esta o qué ganancia tenemos con esto? Ya hemos hablado en otras ocasiones a propósito de la seguridad que nos provee vivir bajo este techo imaginario, bajo este techo ficticio que nos hemos formado en el psiquismo, ¿no? A final de cuentas. ¿Por qué? Porque tenemos como un convenio implícito con los otros de que no van a atacarnos, violarnos, matarnos, comernos y hacer ese tipo de cosas, porque es algo que no se debe de hacer y que no hacemos entre nosotros. Esto lo hemos tocado en muchas ocasiones y creo que es la parte que queda más clara, ¿no? Está este convenio cultural en general de que vamos a respetarnos y que aunque tengamos garritas y dientes, no vamos a utilizarlos entre nosotros, que nos vamos a dirigir de otras maneras, de maneras más civilizadas para no salir tan raspados. Pero además de esto, ocurre que al detener o más bien postergar un poco este deseo, porque la idea no es reprimirlo para jamás en la vida sacarlo, ¿no? No significa que los placeres en sí sean algo malo, que creo que esta es una perversión, como es una forma muy común en que se va viciando este concepto, ¿no? Muchísimas personas han crecido y han sido educadas con la idea de que el placer en sí es algo malo. Porque sí, porque deberíamos reprimir y punto. No, la idea no es esa, la idea es el poder postergar, el poder detenernos un poquito para sí descargar ese deseo, sí descargar esa libido, pero en el lugar preciso, en el momento adecuado, con la persona adecuada, de forma que no vaya haciendo esta destrucción nuestro propio deseo y nuestra propia libido, de forma que no nos rompa a nosotros mismos, ¿no? Que no nos enloquezca a nosotros mismos. Entonces, al momento de hacer esta pausa, al momento de postergar, de tener un poquito nuestro deseo para localizarlo, para canalizarlo, sucede que también empezamos a encontrar nuevas metas. ¿En qué sentido? Bueno, pues que empezamos a tener distintos proyectos más allá de los que tendría cualquier otra especie, que puede ser el de nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Con eso ya cumplimos. Si estamos hablando en los términos del proyecto de la naturaleza en sí, con eso ya cumplimos. Pero nosotros somos más ambiciosos. Al tener toda esta estructura, nuestro deseo se va ramificando hacia otros sitios que trascienden incluso la cuestión de la reproducción, y entonces empezamos a desarrollar gustos, empezamos a desarrollar un amor también por nuestro trabajo, empezamos a desarrollar esta curiosidad, se va moviendo hacia la ciencia, se va moviendo hacia el conocer a otras personas, hacia relaciones fraternales, y esto nos va proveyendo de una red mucho más nutritiva, mucho más diversa de conocimientos, de personas, de lugares, que a final de cuentas es a esta red de conocimientos y de personas a la que recurrimos constantemente para reactualizarnos, para estar al tanto, conectados con la realidad. ¿Qué pasa si yo vivo más bien encerrado o encerrada en mi mundo o en un mundo muy chiquito donde alcanzo a ver nada más hasta
los hermanos de mis padres, por ejemplo. Bueno, mi realidad también se reduce, mis posibilidades y mis herramientas quedan también seriamente reducidas. Y fíjate, Gaby, tenemos una participación anónima que nos están haciendo llegar. Nos dicen: cuando yo era chiquita, mi mamá descubrió a mi padre con su prima y hasta golpeó a mi mamá por ese motivo. Hoy yo siento mucho coraje y a veces pienso que ellos siempre tuvieron que ver. ¿Qué puedo hacer para sacar mi coraje? Los enfrento, ¿cómo me desahogo? Esta es una cosa complicada, anónima, la que tú nos estás diciendo. Tú pones como alternativa el sacar el coraje, desahogarte, porque pues por lo que tú me dices, estás sintiendo mucha rabia de lo que sucedió, aunque tú nos dices cuando era chiquita, cuando tú eras pequeñita, no me imagino cuántos años fue, pero ya ahorita eres una persona adulta y queda todavía este coraje y esta sensación y necesidad de desahogo. Yo creo, Anónima, que principalmente tendrías que ver cómo es que eso afectó en tu propia historia, más que desahogarte o hablar de este tipo de cosas con ellos, porque bueno, primero tendríamos que ver que hay una infidelidad dentro de la relación de tus padres. Eso es un asunto suyo. Tú ahí no tienes mayor interés, no hay algo ahí que se pueda reclamar. Es una infidelidad con ese tinte de incesto. ¿Por qué? Porque era una prima la persona con la que estaba. Aparte está la violencia de tu padre de haber golpeado a tu madre al momento de cacharlos. Si es así, don Ají, porque luego de repente igual y me quedo, su madre descubrió a su padre con su prima y hasta golpeó a su mamá por ese motivo. ¿Sí fue así? Ok, muy bien. Entonces ahí vamos pensando, más que nada, más que en lo que sucedió con ellos, que eso es su propia historia, eso es su historia de pareja, que por supuesto a ti te afectó, pero ahí tendríamos que ver qué fue lo que te afectó a ti. Cómo es que esto va teniendo un impacto en tu vida, en tus relaciones amorosas, en cómo se van desarrollando tus relaciones familiares y cómo tienes acceso a ciertos, digamos, posibilidades de disfrutar de la vida ahorita como adulta. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy preocupante que, si bien es un asunto bastante traumático, tú estés pensando ahorita en cómo enfrentarlos y en cómo desahogarte de esto. O sea, tendríamos que ver cuánto tiempo se ha cargado con esa sensación de enojo, de rabia, ¿no? Y ahí tendríamos que pensar cómo son un montón de cosas las que tú tendrías que elaborar, pero tú, no algo para que te vayan a decir qué te parecería que te dijeran, qué crees que te podrían decir que calmara tu coraje. Realmente qué tipo de resolución te traería eso, que ellos dijeran, que lo aceptaran o que te dijeran el por qué lo hicieron. A final de cuentas se hizo. ¿Sí ves? Es algo que ya pasó, es algo que ya tocó tu historia y que principalmente, más bien, tendrías que trabajar tú en esto, no por enfrentarlos, sino en cómo te ha estado afectando durante tanto tiempo, porque no solamente este problema va a estar girando alrededor de lo que tú sientas con tus padres, ¿no? o con tu tía o con tu papá específicamente, sino en cómo ha afectado esto a tus relaciones y cómo también puede haber afectado tu capacidad de disfrutar, porque mira que es bastante tiempo lo que se ha mantenido este enojo. Entonces, creo que desde ahí tendrías que enfocarte más que en cómo enfrentarlos, y realmente hasta podría pensar que sería ocioso quererlos enfrentar. Es algo que hasta podría llegar a empeorar más la situación. ¿Por qué? Porque no es algo que se platique y se acabe, sino que cada vez que vas trayendo esto, es como si le volvieras a prender fuego a la leña. Eso es lo que tendríamos que pensar, principalmente, creo yo. Regresando al bloque comercial, vamos a platicar un poquito más de este tema, así que no le cambies, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34 y bueno, antes de continuar, un saludo de nuevo para todos que nos escuchan en Austin, Texas, a través del 95.1 de FM. Estuvimos un tiempito desconectados a través de este medio, siempre hemos podido estar conectados a través de la página de internet, pero ahora también nos podemos escuchar a través de este medio. Y bueno, pues te recuerdo, tienes una línea directa para comunicarte con nosotros, que es el 512-215-4909.
y bienvenidas todas sus participaciones y bueno, pues nos da mucho gusto estar una vez más en contacto con ustedes a través también de la radio. Y bueno, retomando esta participación del bloque pasado, Anónima nos compartía que cuando era pequeña su mamá descubrió al padre siendo infiel con una prima y bueno, además se puso violento, golpeó a la mamá y aún ahora sigue teniendo mucho resentimiento y considera la opción de enfrentarlos, ¿no? Para intentar desahogarse. Fíjate, Anónima, esto que tú nos describes creo que enriquece mucho en el sentido de que da un buen ejemplo de cómo va siendo la dinámica familiar cuando este tipo de situaciones se permiten. Fíjate que hay muchas maneras de atrapar dentro de la familia y unas de ellas son a veces más tramposas que otras, son menos evidentes y en gran medida puede tener que ver, por ejemplo, con el hecho de que tu atención se haya quedado fija en no nada más este suceso, sino la vida o los conflictos maritales de tus padres. ¿Qué ocurre? Yo decía hace un momento, lo poco saludable no es únicamente como chin, son primos o son familiares, no se debería, no, va en el sentido de que cuando nosotros vamos haciendo todas estas renuncias, comentaba, esto da pie a que vayamos buscando otros lugares en donde distribuir nuestra pasión, en donde distribuir nuestro deseo, en donde distribuir también nuestro deseo destructivo. Y eso nos hace diversificarnos y nos hace como crecer psíquicamente. Por ejemplo, como no podemos agarrarnos a golpes, entonces tenemos que valernos de palabras para decirle las cosas a los otros. Tenemos que valernos de muros, de estructuras también externas para proteger nuestras cosas, para sentirnos seguros. Tenemos que valernos de un montón de cosas que nos obligan a crecer, que nos obligan a volvernos más diversos y a final de cuentas esto nos provee de más recursos. Pero cuando estamos en lo inmediato, nos quedamos en cortito y esto nos nubla la vista de todo lo demás que hay a nuestro alrededor. Entonces, a lo mejor tu situación es distinta, no es que tú en sí mismo hayas quedado en un enamoramiento con alguna persona de dentro de tu familia que no te haya permitido prosperar en otros sentidos de tu vida, que te haya mantenido ahí detenida. A lo mejor esto fue lo que sucedió, en este caso por lo que tú nos compartes con tu padre. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué sí pasó contigo que sigue manteniendo tu atención, tu energía y tu fuerza libidinal ahí encerrada y enclaustrada? Fíjate cuántos años han pasado y parece ser que lo sigues viviendo, que lo sigues experimentando muy a flor de piel, ¿no? Como un suceso muy reciente. Y esta excesiva atención que de pronto se atrae sobre los padres, sobre los problemas de los padres o incluso de los hermanos, que ahí vemos a algún hermano constantemente preocupado que porque su hermana o su hermano ya otra vez se divorciaron u otra vez se quedaron sin trabajo y ahora cómo le voy a hacer y ahora lo voy a acomodar aquí, lo voy a acomodar allá. A final de cuentas, es una forma quizás más velada en el sentido de que no es abiertamente una relación abiertamente erótica o un deseo abiertamente erótico hacia el otro, pero todo el deseo y la libido está puesta sobre esa persona o está puesta todavía sobre la familia, ¿no? Hay personas que encuentran una dificultad, por ejemplo, en formar su propia familia o en salirse de casa, porque entonces pues no les va a ajustar para seguir dando el gasto en la casa y luego a su mujer, ¿no? Por ejemplo, y uno dice, bueno, pero la cosa es que te vas a salir de ahí
y entonces te vas a enfocar o vas a poner gran parte de ese peso en otra parte, ¿no? De ese peso en tanto a atención, en tanto a fuerza. Pero hay ocasiones en que esto no es posible y quizás en gran medida, Anónima, tu atención y tus ganas han quedado muy encapsuladas ahí, donde este conflicto y este rencor que sientes es nada más la superficie, solo lo que se alcanza a ver, o por ponerlo de alguna forma como el pretexto, sin que tú te des cuenta, para seguir con tu atención puesta sobre tus padres y que no te está permitiendo abrirte y tú disfrutar o padecer, pero tus propios problemas de pareja u otras cosas alrededor, ¿no? Uh-huh. Y pensaba también en la dificultad de tramitar este tipo de situaciones. Cuando hablamos de este tipo de traumas que se pueden vivir en cualquier momento de la vida, ¿no? Pero específicamente en la niñez, podríamos pensar, por ejemplo, en cómo una familia puede desintegrarse por una infidelidad, ¿no? Cómo se intenta tramitar esto en la cabeza de un pequeñito. Fíjese qué es lo que se tiene que pensar, qué es lo que tiene que intentar entender este muchachito o muchachita. Es mi papá o mi mamá traicionó a mi otro padre, ¿no? Traicionó a mi otro padre y eso valió para que nuestra familia se desintegrara en ese momento y cada quien tuviera que vivir en un sitio separado. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron estas personas? ¿Por qué se fueron infieles? Porque no quería lo suficiente mi papá, mi mamá, porque mi mamá era una mujer buena, porque mi mamá era una mujer mala. ¿Qué fue lo que pasó? Esto es justamente todo el trabajo de elaborar un trauma para la cabeza de un pequeñito. Esa es realmente la dificultad que puede terminarnos que puede terminar por enfermarnos. ¿Por qué? Porque en todas esas cosas que van girando alrededor del mundo del pequeñito, hay cosas que simplemente no se pueden acomodar y acaban teniendo una justificación infantil de las cosas. ¿Por qué? Porque entonces se puede extender más, porque evidentemente que el niño no cuenta con las capacidades de resolver este tipo de dilemas psíquicos. Entonces puede tramitarse directamente como mi papá no nos quiere. Fíjese cómo se extendió hasta nosotros, ¿no? Mi papá no nos quiso y por eso, como no nos quiso lo suficiente, se fue con otra mujer. ¿En qué parte? Al momento de ser infiel, el padre, ¿no? Podríamos pensar que este hombre todavía se siguió haciendo cargo de la familia, que sí, efectivamente terminó la relación y se fue, pero que todavía se siguió haciendo cargo. ¿Cómo entra esta idea de no nos quiso? O sea, la cosa ahí es que si nos hubiera querido, no hubiera continuado tal vez con otro aspecto de su vida, tal vez no estamos pensando en los problemas que se estaban llevando. Tendríamos que pensar primero en la situación de la traición, porque no es una cosa justificable. Pero esto ya va de una manera diferente, ¿sí ve? Porque ya abre la posibilidad de preguntarnos ¿por qué? A ver, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se pelearon? Porque yo sigo queriendo a mi padre o yo sigo queriendo a mi madre y yo por lo que veo nos siguen queriendo. Entonces, este tipo de cosas se complican muchísimo más cuando es con alguien así de cercano, porque no solamente es el asunto de la traición, no solamente es el poder tramitar la situación de darnos cuenta de que no somos la misma persona a la que están traicionando, de que si bien vamos a tener problemas en nuestra familia, no fue un ataque hacia nosotros, porque no fue algo que se hiciera para herirnos, sino que aparte se tiene que tramitar que ni siquiera fue buscar a otra persona afuera, sino que dentro de la misma familia se generó este clima de perversión. Y eso es algo que no lo tuvimos tan lejos. No es como si dijéramos, ay, es que mis amigos estaban en esto, es que en mi trabajo estaban pasando por esta situación, sino que ya sabemos que está en nuestra familia. Y esto nos lleva a cuestionarnos dónde está la prohibición, dónde está el límite, qué límite pudo haber tenido mi padre, si pudo hacer eso, hasta dónde podría pensar que su educación me otorga límites a mí también. Esto realmente se va complicando mucho más y por las situaciones que yo creo que por lo general son las menos de las que nos preguntamos. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Le recuerdo nuestro teléfono para Austin, Texas, si usted quiere participar, 512-215-4909. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa
del día de hoy, ya para concluir con este tema a propósito de las relaciones prohibidas entre primos. En realidad, creo que pudimos hacer como un repaso bastante interesante a propósito de los límites, de cómo es que se van transmitiendo, no enseñando necesariamente en palabras, sino transmitiendo con los límites que de hecho existen, no los que nos dicen que deberíamos de seguir, sino los que de hecho existen dentro de nuestra familia. Es que vamos generando esta estructura interna, o cuando no es posible generarla. Pero a final de cuentas quisimos tomarlo como ejemplo para poder exponer justamente estos puntos y para poder clarificar algunas de las dificultades que pueden darse ya en la vida cotidiana, ¿no? Cuando este tipo de cosas ocurren. Pero ¿qué pasa aquí? No es que si esto sucedió, y lo digo también un poco en el sentido que nos va participando y que nos va compartiendo Anónima en bloques pasados, no es que si esto sucedió, entonces vamos a quedar necesariamente atados de por vida a este tipo de sucesos, o que entonces nos tendrán que marcar de una forma que nunca nos podríamos quitar de encima, sino que si alcanzamos a darnos cuenta, y si esto alcanza a generarnos un malestar lo suficientemente grande, si esto alcanza a cuestionarnos acerca de, pues, de la manera en la que se estaban poniendo el orden en casa, esto es algo que podemos como hacer nuestros propios diques. Quizás no hubo esto en casa, quizás esto estaba totalmente caótico, totalmente confuso en casa, porque yo comentaba también el día de ayer, normalmente estas familias se distinguen por tener una moral exacerbada, aparentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esta moral entre comillas únicamente está cumpliendo la función de mantener todo el interés dentro de casa, de que no se salga nunca de ahí, lo cual pues básicamente rompe justamente con la intención de que haya una limitación y con la intención de que haya valores y moral, ¿no? Se supone que estas barreras que vamos poniendo no son para clausurarnos, sino para ir como abriendo canales hacia afuera, canales que sean, que nos permitan navegar hacia afuera de una manera segura, no quedar todos desparramados una vez que salimos. Y en muchas ocasiones se habla, por ejemplo, de estos atropellos, ¿no?, que sufren, por ejemplo, las chicas que vivieron siempre en este tipo de educación, y que incluso toda su escuela ha sido siempre únicamente con chicas también, ¿no? ¿Para qué? Para que no vayan a tener novio. ¿Y qué tiene de malo que tengan novio, no? ¿Por qué sería prohibido que tengan novio? Deseo sexual hay. Entonces, pues más vale que haya algún destinatario saludable en quien colocarlo, porque si no se va a colocar en donde se pueda, y a lo mejor el único lugar para colocarlo pues es la monjita que da las clases, ¿no? O es la compañerita, porque solamente hay compañeritas alrededor, o es el hermano, o es el padre, o la madre, o el primo. Y esto nos va, ya dijimos, como reduciendo el mundo y nos va enfermando. Entonces, una vez que nosotros nos damos cuenta, no es que, bueno, pues ya ahora lo sé, ¿no? Por eso es que no puedo tener pareja,
por eso es que no puedo tener amigos, no puedo tener amigas, y por eso es que estoy destinado a quedarme solo para siempre o a sufrir la angustia de una cercanía que se siente incestuosa con mis familiares. Pues no, en realidad el chiste de poder darnos cuenta es ir abriendo esos canales, ir abriendo esas nuevas rutas que nos dirijan hacia afuera y que sí nos permitan colocar el deseo. Creo que la mayoría de las personas que no caen en la franca perversión y simplemente pues adoptan esto, ¿no? Y pueden incurrir en violaciones, en cualquier cantidad de relaciones incestuosas, etcétera. Creo que la mayoría de las personas que sí tratan de defenderse y que no caen en eso, caen lamentablemente en una situación en la que asumen que la única forma de defenderse es clausurando todo su deseo. Y no es así, ¿no? Ahí es justamente donde podemos ver cómo, en lo que estábamos hablando el día anterior, Gabriela, de cómo hay ciertas familias que parece que son súper rectas y moralistas, ¿no? Ahí es en donde justamente está ese ajuste ante toda la perversión que se puede estar viviendo, ante toda la locura que se puede estar viviendo dentro de casa. Digamos que el único mecanismo de defensa que va quedando a la mano es esa represión durísima, es esa represión que llega y clausura todo. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros le vamos poniendo una tapadera encima, podría parecer que todo lo demás está muy bien. Y esto es una de las cosas más dañinas que nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque digamos que toda la historia familiar y nuestra historia personal se va haciendo alrededor. Imagínense como si tuviéramos una foto y le hiciéramos una quemada con un cigarro, le hiciéramos un agujerito con un cigarro. Todo lo que estaba ahí va quedando como perdido, y todo lo que se va haciendo posteriormente va creciendo alrededor de ese hueco, va creciendo alrededor de esa parte que ni siquiera es como que esté censurada solamente, sino que está realmente cortada de la realidad, porque ese es el tipo de censura que se acaba viviendo. Es de alguna forma un tipo de represión, pero es una represión mucho más grave, mucho más aguda, que va privándonos de poder entender todo lo que está sucediendo alrededor, que realmente va dejándonos sin elementos para poder curar lo que está alrededor. Y esto va pasando muy a menudo dentro de las familias, que no necesariamente, ahorita estamos hablando de las relaciones prohibidas entre primos, pero pueden llegar a suceder muchas cosas dentro de la familia que de alguna manera van manifestando problemas que pareciera que no tienen explicación. Uno diría, bueno, pero es que ¿por qué fulanito se está comportando así? ¿Por qué fulanita tiene tanto odio para tales personas? ¿Por qué todas estas personas están teniendo problemas en sus matrimonios? ¿Por qué a final de cuentas, si estábamos nosotros casados, si los padres están casados, por qué todos los demás han terminado con relaciones tan difíciles y tan abruptas en sus finales, ¿no? Ahí vale la pena darle una revisada a nuestra historia, y no por estar sacando los álbumes de fotos, sino porque ahí es en donde se nos acaba manifestando que hay un problema y que hay algo que necesita una elaboración. Este tipo de elaboraciones realmente no son posibles de hacer simplemente haciendo un trabajo de memoria. ¿Sí ve? Este tipo de situaciones son las que más van llamando que nosotros busquemos atención profesional. Cuando de alguna manera decimos, hoy me siento tan angustiado por esto que está pasando, por la situación de mi trabajo, por todo esto que estoy viviendo ahorita, todavía podemos manejarlo. Todavía podemos sacar un poco el carácter, la casta, y decir, bueno, pues vamos enfocando nuestras fuerzas a eso, vamos echándole ganas y bueno, ni modo, afrontar las cosas que nos están sucediendo. Pero cuando todo parece estar bien y simplemente algo no funciona, ahí es en donde tendríamos que poner más atención. ¿Por qué? Porque eso nos está dando pie a saber que las cosas no están bien, que las cosas se han construido tal vez alrededor de una estructura fantasma, de una estructura que realmente no está tan bien y que nosotros nos queremos convencer de que esto está sucediendo. Es muy similar a lo que habíamos hablado en algún momento de las enfermedades psicosomáticas, que ahí se va cortando el afecto. Si se fija, se va cortando la representación y no hay forma de entender, bueno, pero ¿por qué tengo esta colitis tan terrible? Pues tengo 40 años, 30 años, 20 años con esta colitis, lo único que hago es que sigo tomando medicina. Pero bueno, es que seguramente es porque tengo tal cosa, que porque la bacteria tal, o que porque tengo un intestino de tal o de cual forma.
pero no nos estamos dando a la tarea porque no tenemos una pista, no tenemos una alternativa de solución dentro de nuestra propia historia. Si usted encuentra este tipo de huecos, este tipo de vacíos dentro de su historia familiar, dése la tarea de buscar ayuda. Realmente sería algo muy, muy provechoso para usted. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta luego.